Decíamos recién nada más, ya está con nosotros nuestro primer invitado y se trata del doctor Matías Posadas. ¿Qué tal, Matías? Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación, buenas noches. Por favor, ¿cómo se prepara este frente juntos que han congeniado y unido con Miguel Nani? No, con muchas expectativas, la verdad, recorriendo los barrios, en donde estamos recibiendo, la verdad, un acompañamiento importante de la gente. Nosotros visualizamos que hay una fuerte demanda de cambio, hay una sensación también de final de ciclo de este gobierno provincial y sobre todo en la demanda muy importante de la gente que está exigiendo mayor control, que haya equilibrio y que pongan límites. Nosotros venimos justamente con Miguel planteando, no de ahora, incluso la elección anterior, nuestro frente fue la opción opositora más votada ya en el 2023, tanto Miguel Nani como gobernador. Se colocó como la segunda opción detrás de la reelección de Gustavo Sáenz y en mi caso fui el candidato opositor a la intendencia más votado dentro de la ciudad de Salta. Ese trabajo lo hemos logrado sostener, hemos hecho un trabajo conjunto, hemos coordinado acciones en conjunto, hemos mantenido un bloque en el Consejo Deliberante y eso la gente lo valora y nos ve como una opción potente para poder justamente controlar un gobierno que tiene mayorías obscenas dentro de la legislatura provincial, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Gustavo Sáenz fue reelecto hace 2 años con el 46% de los votos, pero sin embargo tiene prácticamente el 100% de la representación legislativa. Y esta elección intermedia, esta elección de cargos legislativos, es la posibilidad justamente de los salteños de equilibrar, de controlar y de poner límites y en ese sentido tenemos muchas expectativas de poder justamente avanzar. Usted bien lo dice, ¿no? Hace 2 elecciones que se pone en un rol opositor al gobierno provincial. Sí. Sin embargo, usted durante muchos años fue parte de este oficialismo. En ese entonces, ¿ese oficialismo no cree que también estaba tan atomizado como hoy? Yo fui 1 año y medio funcionario de Gustavo Sáenz, desde el 2019 hasta mediados del 21, que renuncio. Después de una elección en donde termino concluyendo que justamente todas esas cuestiones que se habían planteado en el 2019 de transformar la provincia, de cambiarla, no había voluntad para hacerlo. A los que derrotamos en el 2019 eran los que estaban y hoy continúan gobernando con Gustavo Sáenz. Gustavo Sáenz en el 2019, entre otros, enfrentó al Partido Justicialista para llegar a la gobernación. Hoy el Partido Justicialista es el principal sostén de su gobierno. Entonces hemos visto un cambio, una transformación en los apoyos y sobre todo una visión de no transformar la provincia de Salta. Y yo decidí irme, yo me fui cuando la tendencia lamentablemente en la política salteña es ser cooptados por el oficialismo provincial. Yo me fui a mi casa, hace 4 años que dejé prácticamente el gobierno provincial y hace más de 2 años que estamos trabajando en la construcción de una alternativa que realmente implique un cambio y una transformación para Salta. Y en ese camino estamos junto con Miguel Nani y otros dirigentes, por supuesto. Ahora, ¿cómo se hace para enfrentar a un candidato que hoy se erige como el futuro senador por la capital, justamente porque representa al oficialismo con 2 frentes que incluyen a la mayoría de los partidos políticos de Salta? Yo veo muchas dificultades en Bernardo Biela en poder explicar su actual posición política. Él transitó un camino, él y sus hermanos, planteándose como una opción independiente, opositora incluso al actual gobierno. Y creo que no han entendido que la gente está muy cansada de estas cuestiones de ser oposición y inmediatamente por un cargo transformarse en oficialistas. Bernardo Biela desarrolló una imagen de un médico dando algunos consejos, pero evita hablar de políticas de fondo y cuando, como es su caso, tiene que explicar las políticas públicas del gobierno provincial o las políticas públicas particularmente de salud, uno ve que hace agua, porque no está convencido, porque incluso es un candidato del oficialismo, pero vergonzoso de ese oficialismo. Y lo que queremos nosotros también es justamente debatir todos los temas que entendemos están en crisis en la provincia y particularmente la salud. ¿Y no cree que ahí fue una estrategia del gobierno provincial de justamente buscar ese candidato que tenía ciertas bondades, que cuestionaba un poco al oficialismo, pero que también tenía la expectativa de ocupar el cargo? O sea, hay una conjunción de factores que hacen que Bernardo Biela o la familia Biela dé ese paso para ese cargo. Indudablemente, el gobierno provincial busca eso, que camuflar
en figuras ya sean conocidas por la televisión, ya sea porque, además de Bernardo Biela, que es el médico, yo digo el médico de TikTok, tenemos la grilla de Canal 11 por otro lado, que son como mérito caras conocidas de la televisión, pero no hay mucha profundidad en sus propuestas o en el debate o en lo que tienen que explicarle. Digamos, ya son casi 6 años de gobierno de Gustavo Sáenz y el oficialismo, si quiere poner más legisladores de los que tiene, que ya tiene el 100%, tiene que convencer a los salteños de que el rumbo del gobierno es el acertado. Y en el caso particularmente, Bernardo Biela viene diciendo que, o su partido viene diciendo que es un rumbo equivocado el de Gustavo Sáenz, pero ahora por un cargo, de repente, parece que las cosas que estaban mal antes, ahora están bien. Y además con una particularidad, cuando uno va a los barrios, hay 2 cosas que nos plantean los vecinos, el tema de la seguridad y el tema de la salud. Las mujeres que van... ¿En eso se polariza la atención de la gente? Muchas cosas, pero particularmente eso, digamos, están muy disconformes con la atención, particularmente la atención primaria de la salud, no consiguen turnos, no hay medicamentos, van a un centro de salud, no hay médicos. Y por otro lado el gobierno pone un médico de candidato, entonces tiene la obligación de contar las políticas de salud, tiene la obligación Bernardo Biela de explicarle a los salteños, contarles por qué quebró el IPS, por qué no hay medicamentos, por qué no hay médicos en los centros de salud, y no evadir el debate con cursos de RCP, que pueden ser muy valiosos para algunas cosas, pero cuando uno es candidato del oficialismo, cuando uno representa de la forma que Bernardo Biela representa al gobierno de Gustavo Sáenz, tiene mínimamente la necesidad de explicar qué es lo que está haciendo el gobierno en salud. Ya ni siquiera les pido que expliquen lo que no hacen en infraestructura, lo que no hacen en turismo, lo que no hacen en minería, lo que no hacen en seguridad, pero por lo menos Bernardo Biela, que es médico y debería saber de salud pública, que le cuente a los salteños por qué el rumbo en salud pública del gobierno de Sáenz es el correcto, porque si no, se está mintiendo primero él y le está mintiendo a los salteños. Nadie puede descontar que usted legislativamente hacía un trabajo bastante importante dentro de la Cámara de Diputados, al menos es mi apreciación, y que ha aportado ideas innovadoras en materia legislativa. ¿Qué cree que está faltando hoy en la Cámara de Diputados y del Senado, teniendo en cuenta que usted con Miguel Nani hacen un binomio para esos cargos? Bueno, creo que falta justamente límites y control. Para que las políticas públicas mejoren, tiene que haber control y mejorar el debate. Yo noto muchas veces que quizás el gobierno de buena fe, a veces, algunos dirigentes piensan que está todo bien porque no escuchan voces disonantes. Porque cuando se discute algún proyecto que envía el Ejecutivo, no hay nadie que se oponga, no hay nadie que dé otra mirada acertada o equivocada, pero no hay voces que pongan en crisis o que obliguen, por lo menos, a fundamentar y a ayudar en el debate legislativo a los legisladores del oficialismo. Porque cuando envían un proyecto, tienen los números, además se terminan peleando entre ellos. Hay hasta incluso una falta de liderazgo, de conducción. Yo veo que a veces se pelean legisladores que son del mismo bloque o que son del mismo espacio político. Y la gente está esperando soluciones, tiene problemas económicos, tiene problemas de empleo, tiene problemas en la salud y ve que los legisladores del oficialismo se pelean por cuestiones de ego, por cuestiones de cartel, y eso no le hace bien. Si no se ponen de acuerdo entre ellos, si quien conduce el proyecto político no le pone límites a sus dirigentes y le dice déjense de pelear, al límite se lo vamos a poner nosotros, al gobierno. ¿Usted cree que no se lo pone Gustavo Sáenz ese límite a los legisladores cuando de vez en cuando llama a algunas reuniones y sale, digamos, algún infiltrado contando que los llama al orden y les dice tengan cuidado que hay una candidata que los puede pasar por encima, más allá que esa candidata haya sido en estos momentos, digamos, diezmada por el propio oficialismo a través de gestiones nacionales? Y si pone orden, no le están haciendo caso. Porque uno ve permanentemente que se pelean. Yo veía el otro día en la sesión una diputada que criticaba la intervención del IPS, una diputada oficialista, criticaba la oposición del IPS. A ver, el teléfono del gobernador lo debe tener, que le diga lo que piensa en un mensaje, capaz que el gobernador la escucha. Pero llevar las peleas internas de un gobierno al ámbito legislativo o a los medios, en los municipios es mucho peor lo que se ve. Entonces, hay que ordenar también y poner límite al abuso que tiene el oficialismo que al no tener la posibilidad de debatir otras ideas con gente que piensa distinto a ellos, se terminan peleando entre ellos. A los funcionarios o bien legisladores les suele pasar que cuando se alejan del poder
tienen una mirada más crítica. Ese Sí. es el momento de Matías Posadas, alejado de ese poder, hoy la mirada es más crítica. Sí, 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 sin duda creo que ayuda a tomar distancia, mirar. Muchas veces en la política uno tiende inconscientemente a enfrascarse en un círculo y piensa que las ¿Por discusiones... qué sucede eso? Y porque uno a veces piensa que las discusiones o las cosas que le importan a los políticos son las que le importan a la gente. La gente tiene otra forma de ver las cosas, tiene otras preocupaciones, tiene otras atenciones y otras cosas que quieren que la política se ocupe. Y cuando uno toma distancia, cuando uno puede mirar todas esas cuestiones, creo que tiene una visión mucho más clara y real de qué es lo que está demandando la gente. La gente está demandando que haya mejores políticas, que haya mejores servicios, que haya una planificación, que haya un gobierno que tenga un rumbo claro, pero no hay nadie que lo pueda expresar en el ámbito legislativo porque son mayorías obscenas realmente. Si uno mira el Senado y la Cámara de Diputados, es muy difícil escuchar voces opositoras. Bueno, pero suele suceder, ¿no?, en los finales de ciclos gubernamentales con gobernadores con tantos años dentro del poder que logran atomizar. También pasaba con Urtubey, también pasó con Juan Carlos Romero. Es como que esto se repite en la provincia y caemos siempre en la misma situación. Sí, a ver, no somos ingenuos. Los oficialismos siempre intentan dividir. El dicho que dice, divide y reinarás. Parte del oficialismo es unificar a su equipo y dividir la oposición. También acá hay errores de algunos sectores de la oposición que juegan a ser opositores y terminan siendo funcionales al oficialismo. Por eso yo también quiero ser claro con los salteños. Digamos, posibilidades de oposición en las listas hay muchísimas. Algunas planteadas de buena fe y otras que le están haciendo el juego al oficialismo. Y nosotros, sin entrar en discutir, porque tampoco vamos a alimentar de hablar de otras listas que no sean las del oficialismo, vamos a plantearles justamente que esta opción de Juntos, este frente que llevamos adelante con Miguel Nani, es un frente que ya ha demostrado que tiene fuerza y potencia en la última elección, siendo la opción opositora más votada, donde también se había jugado a la atomización. Y ahora queremos justamente demostrarles de esa potencia que podemos equilibrar, que podemos controlar y ponerle límites al gobierno, porque para poder mejorar las políticas públicas hay que primero ponerle límites para poder justamente mejorar el debate y marcar las cosas que se están haciendo mal y a partir de ahí instar al gobierno a que mejore y en 2 años llegar con mucha más fuerza para tener un nuevo gobierno en la provincia de Salta. Ahora, en el ámbito legislativo comunal, ¿cuál es la propuesta? Muy cortita ya para terminar. ¿A quiénes llevan como candidatos? Llevamos a Elisea Sarapura, que es actualmente concejal, ha hecho un trabajo muy bueno. Nosotros estamos realmente muy conformes. Como oposición hemos hecho un aporte importante a nivel legislativo municipal. Hemos controlado al intendente, pero también hemos propuesto. La propuesta de Uber ha sido una propuesta que ha surgido desde nuestro bloque, se ha impulsado y afortunadamente el intendente la tomó y se terminó convirtiendo en ordenanza, pero es algo que surgió de la oposición que escuchó a los ciudadanos y que escuchó particularmente a los jóvenes. Esto es, digamos, algo que hay que decirlo también. Los principales usuarios de Uber en nuestra provincia son los chicos, son los jóvenes, son los que han legitimado el sistema y son los que a nosotros nos empujaban, nos pedían y nos exigían que regularicemos esta aplicación, instalamos el tema. Y cuando el oficialismo también lo tomó como propio, se terminó convirtiendo en ordenanza. ¿Y qué otras propuestas tienen en el ámbito capitalino? Bueno, nosotros en el Consejo Deliberante hemos trabajado mucho en materia social, potenciando, por ejemplo, las bibliotecas populares. Estamos haciendo un trabajo importante porque presidimos la Comisión de Tránsito con Gonzalo Nieva, entonces aportando también en ese debate. También hay que mejorar el control, se va a reformar la Carta Orgánica Municipal y cosas que planteamos a nivel provincial. ¿Quién es el convencional constituyente que llevan ustedes? La doctora Graciela Bud, una reconocida abogada, y queremos también justamente llevar herramientas de control a la municipalidad. La municipalidad tiene que modernizarse con su organismo de control, por ejemplo. Está el viejo Tribunal de Cuentas, hay que ver cómo lo reformulamos, que la oposición tenga participación directa en ese Tribunal de Cuentas. ¿Qué calificación hace usted con respecto a la gestión de Emiliano Durán? Creo que está empezando. Yo, del gobierno nacional y del gobierno municipal, creo que hay que dejar pasar un tiempo para dar una primera impresión. Sí creo que ha habido un cambio de actitud en las formas, por lo menos, en lo que era la gestión de Betina Romero, que se mostraba muy distante de la sociedad. Nosotros como oposición hemos sentido que por lo menos una propuesta importante como la de Uber ha sido escuchada y tenida en cuenta. Que no es nada menor. No es nada menor.
pero sí hay muchas cosas que mejorar, esto que hablábamos del Tribunal de Cuentas, el propio funcionamiento del Consejo Deliberante, creemos que hay que mejorarlo. El presidente del Consejo Deliberante de Betina Romero es el mismo presidente del Consejo Deliberante en la actualidad, quizás hace falta algún tipo de renovación en ese aspecto, y cuestiones que tienen que ver también con mejorar el debate, que en el ámbito del Consejo Deliberante hay que potenciarlo, porque también en algún punto se da esta situación de mayorías que desvirtúan el voto de la gente, pero eso ya es un problema más del sistema electoral salteño. Matías Posadas, éxitos en estos pocos días de campaña con vistas al 11 de mayo. No, muchas gracias a vos. Muchas gracias. Hacemos una pausa, ya volvemos.